dijimos que la arteria en el evento agudo, en el infarto agudo, se produce una obstrucción 100% debido a la ruptura de placa que activa la cascada de coagulación y se forma un tapón agudo, ¿sí? Y esto presenta una clínica que es el síntoma más frecuente, es el dolor de pecho. No es el único síntoma, pero es el más frecuente, y dentro de ella las características que más se asocian al infarto agudo es un dolor de tipo opresivo, retroesternal, intenso, no cede, se puede irradiar a cuello o brazo. La intensidad, nosotros les podemos preguntar al paciente el número del 1 al 10, ¿sí? Y tiene una intensidad de 8, 9, 10 de intensidad. Es tan intenso que se acompaña de sudoración, náuseas, hasta puede tener incontinencia, relajación de esfínter. Hay un pequeño... Estas son las características que más se asocian a la clínica, pero sin embargo hay que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de presentación atípico, ¿sí? En esos casos, sobre todo, se da en los diabéticos y en los pacientes añosos. Con respecto al electrocardiograma, en la obstrucción aguda se produce un cambio, sobre todo en el segmento ST, con una elevación del segmento ST en 2 o más derivaciones contiguas, y también hay una elevación de los biomarcadores que en la actualidad se dosa de troponina. Ahora, existe una clasificación inicial en base a 2 de estos componentes, que es en base a la clínica y al electrocardiograma. En base a estos 2 componentes, nosotros podemos sospechar de infarto agudo del miocardio y estamos autorizados para tomar conducta para el tratamiento de reperfusión. El tiempo de demora para la terapia de reperfusión es crucial y marca el pronóstico del paciente. ¿Y a qué llamamos terapia de reperfusión? Terapia de reperfusión es todo aquel tratamiento que permita lograr abrir la arteria ocluida, ¿sí? Y se considera como primer terapia de reperfusión a la carga de aspirina, ¿sí? Ya que reduce 20% la mortalidad. También tenemos como otro tratamiento el trombolítico, fibrinolítico. Dentro de ellos tenemos distintos tipos, fibrino inespecífico, como ser la streptokinasa, y los específicos, como ser el alteplase, el tenecteplase, ¿sí? El ideal sería el tenecteplase, que es el que se estudió mucho, y tiene es de fácil administración, ya que directamente se lo carga en una jeringa y se pasa en bolo por tubuladura. Es decir, que en 10 segundos ya pasó la droga y ya se trombolizó al paciente. Sería lo ideal, pero lamentablemente no está disponible en nuestro país, ¿sí? Se está gestionando para que ingrese esa droga con el laboratorio, ¿sí? Mientras tanto, lo que tenemos disponible es la streptokinasa, sobre todo en nuestro sistema de salud, la streptokinasa y el alteplase, que el alteplase se usa mucho para abrir la arteria, una arteria cerebral ante la presencia de un infarto cerebral, ¿sí? Y el otro tratamiento es la angioplastia, ¿sí? Este es un tratamiento invasivo, donde tenemos distintas estrategias. La angioplastia primaria, cuando se decide directamente el tratamiento a través de servicio de hemodinamia para abrir la arteria por catéter. La angioplastia de rescate es cuando primero se realiza un tratamiento con trombolítico y posteriormente se deriva a un centro para cateterismo, que será de urgencia cuando el trombolítico no tiene éxito, y será programado dentro de las 24 horas cuando el trombolítico es exitoso en abrir esa arteria, ¿sí? En líneas generales, el mejor tratamiento es el que está rápidamente disponible. ¿Y cómo sabemos con la terapia de reperfusión si es exitosa o no? Nosotros dijimos que cuando hay una obstrucción aguda, el dolor es muy intenso, y le preguntamos del 1 al 10 la intensidad. Entonces, cuando pasamos la droga, en el caso de un trombolítico o cuando se realiza la angioplastia,
si el tratamiento tiene éxito, por lógica, el dolor tendría que disminuir en intensidad, ¿sí?, de un 50% más, y el segmento ST también tendría que nivelarse o bajar más del 50%. Entonces, esos criterios nos permite pensar de que se está abriendo la arteria, ¿sí?, y que tiene resultado exitoso la terapia. El dolor por ahí es muy subjetivo, depende mucho del paciente. Es por eso que se considera de todos estos componentes el descenso de ST como el más significativo para evaluación del resultado de la terapia de reperfusión. Hasta inclusive se lo puede hacer el cardiólogo a través de la transmisión de la imagen, ¿sí? Es decir, que ustedes ven que los tiempos de demora son los que influyen en la conducta terapéutica. Todas las guías europeas, americanas, las guías nacionales, están alineadas siguiendo las mismas recomendaciones en base a los tiempos de demora. Yo les traigo acá a mención las recomendaciones, el algoritmo de la guía nacional, ¿sí?, donde nos dice que ante la sospecha clínica, el primer médico que asiste al paciente lo que debe hacer es realizar un electrocardiograma rápidamente, que eso es dentro de los 10 primeros minutos, y al tener el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, la conducta va a depender de la demora en realizar una angioplastia. Si yo veo que va a haber disponibilidad de realizar una angioplastia dentro de los 120 minutos desde el diagnóstico, la conducta será derivar rápidamente el paciente a un centro con hemodinamia para realizar la angioplastia. Ahora, si yo veo que en mi centro va a haber mucha demora y que no va a entrar, no va a estar disponible el tratamiento con angioplastia dentro de los 120 minutos del diagnóstico, la conducta será realizar un trombolítico en el lugar lo más rápido posible para abrir esa arteria previa derivación a un centro con hemodinamia. Para ello es que es importante el trabajo en equipo y de allí sale el concepto de red de infarto, ¿sí?, que es un concepto donde lo que se realiza es delimitar un área geográfica y dentro de esa área geográfica de trabajo se categorizan los centros asistenciales según su complejidad para la atención del infarto. Por ejemplo, categoría 1 es el centro asistencial que tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico y derivar al paciente, ¿sí? Ya sea porque tenga disponibilidad de electrocardiógrafo y pueda hacer el diagnóstico del supradesnivel o transmitirlo, ¿sí?, a un especialista. Categoría 2A es el centro asistencial que tiene disponible terapia con trombolíticos previa a la derivación. Categoría 2B es el centro asistencial que realiza tratamiento trombolítico y también tiene la posibilidad de internación en unidad coronaria o terapia intensiva. Categoría 3 es el centro asistencial que cuenta con servicio de hemodinamia para el tratamiento del infarto agudo, ¿sí?, a través de angioplastia y también internación en unidad coronaria. Todos estos centros asistenciales deben estar coordinados para reducir los tiempos de demoras al diagnóstico y tratamiento de reperfusión. Si extrapolamos esto a nuestro sistema de salud local, ¿sí?, nosotros trabajamos con la red de infarto de la provincia, en toda la provincia, ¿sí?, y allí trabajamos con los distintos centros de primer, segundo, tercer nivel del sistema público y también participan centros privados con hemodinamia. Estos, según la complejidad, tenemos en categoría 1, están incluidos los centros de primer, segundo y tercer nivel del sistema público de salud que tienen disponibilidad de electrocardiógrafo y tienen posibilidad de transmitir la foto del electrocardiograma vía celular al cardiólogo del 107. ¿Sí? Categoría 2A, o sea, centros que tienen trombolíticos y derivan, no tenemos ninguno en esta categoría.
Categoría 2B, aquí están incluidos el Hospital de Monteros, por ejemplo, y el Hospital Regional de Concepción. Ellos tienen disponibilidad de trombolítico y Monteros tienen servicio de unidad coronaria y Concepción terapia intensiva. Categoría 3, aquí están incluidos el Hospital Centro de Salud, por ejemplo, y el Hospital Padilla, y todos los centros privados con hemodinamia, ya que trabajamos coordinados tanto con el sector público como el sector privado. Y toda la red está coordinado por la Dirección de Emergencia Sanitaria a través del cardiólogo coordinador del 107. Con respecto al trabajo que venimos realizando con la red de la provincia, en líneas generales hemos mejorado mucho en el diagnóstico precoz, ya contando con el cardiólogo coordinador, se puede transmitir la foto y en minutos saber si se trata de un infarto con supradesnivel. Actualmente estamos manejando, según los registros, una mediana de 14 minutos al diagnóstico, pero tenemos un problema, que con respecto al tratamiento con angioplastia, todos los centros con hemodinamia para el tratamiento con angioplastia están concentrados en San Miguel de Tucumán, ¿sí? Tanto los dos hospitales públicos como los centros privados. Entonces, los pacientes derivados para angioplastia desde centros asistenciales del interior llegan siempre con demora fuera de los tiempos recomendados. La angioplastia, en ese caso, pierde mucho el beneficio cuando no se realiza en forma rápida, influyendo en el pronóstico del paciente. Es decir, que ustedes ven que la distancia constituye una barrera que impide una atención adecuada para el infarto agudo de miocardio. Ante esta problemática, y como yo les mostré en el algoritmo, cuando hay demoras para realizar angioplastia primaria, lo que se recomienda es el tratamiento trombolítico, ¿sí? Lo que tenemos disponible es la streptokinasa. La streptokinasa es un agente no fibrino específico, ¿sí? Que forma un complejo enzimático con el plasminógeno y lo convierte en plasmina, y de esa forma se produce la lisis del coágulo, ¿sí? Administrar en el primer lugar de atención una carga de aspirina más el trombolítico previa a la derivación reduce un 40% de mortalidad, un gran beneficio, ¿sí? Para la población de zonas del interior, ¿sí? De zonas alejadas, donde siempre se llega tarde a tratamiento con angioplastia. En las primeras 3 horas del inicio de los síntomas, el tratamiento trombolítico tiene el mismo beneficio que la angioplastia. La elección del tipo de terapia de reperfusión está basado en los tiempos de demora. Como ustedes pueden ver, se complementan las terapias de reperfusión, ¿sí? Según la disponibilidad más rápido, ¿sí? Dentro de las 12 horas de iniciado los síntomas, se recomienda la angioplastia siempre y cuando se realice en forma rápida, es decir, dentro de los 120 minutos desde el diagnóstico, ¿sí? Pero si no se logra realizar en forma rápida, lo que se recomienda es la trombolisis. Hay mucha evidencia sobre la estrategia fármaco-invasiva, ¿sí? Acá yo les traigo una que es el estudio STREAM, que compara, dijimos que la estrategia fármaco-invasiva es son los pacientes que se realiza terapia trombolítica en el lugar y luego se lo deriva, ¿sí? A un centro con hemodinamia para programarle una cinecoronariografía dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? En la estrategia fármaco-invasiva, la terapia trombolítica abre la arteria, es exitosa, ¿sí? Entonces, hay un estudio, el estudio STREAM, compara esa estrategia fármaco-invasiva con la angioplastia primaria, ¿sí? Es un estudio multicéntrico donde participaron 15 centros, 15 países y más de 96 centros, ¿sí? Incluyendo cerca de 1.900 pacientes que los dividieron en 2 ramas, en 2 grupos, un grupo para tratamiento
trombolítico, y otro grupo que se deriva a un centro con hemodinamia para la realización de angioplastia. Y aquí observamos que claramente en el grupo con terapia trombolítica se acorta el tiempo total isquémico, ¿sí? El tiempo total isquémico es el tiempo desde el inicio del síntoma, ¿sí?, hasta la realización de la terapia de reperfusión, ¿sí? Entonces, hay varios tiempos de demora, y como ser el tiempo al diagnóstico, el tiempo al traslado, el tiempo del puerta balón, puerta aguja, pero de todos los tiempos, el tiempo total isquémico es el indicador más fuerte, ¿sí? Y aquí vemos cómo claramente se acorta en forma importante el tiempo total isquémico cuando se realiza una terapia trombolítica, ¿sí?, en comparación a los pacientes derivados para angioplastia. Este grupo, y luego se comparó la evolución, ¿sí?, donde se observa que en ambos grupos, ¿sí?, no hubo diferencia significativa en cuanto a muerte, ¿sí? Es decir, que tienen buen pronóstico similar al grupo con angioplastia. Por otro lado, debemos tener en cuenta en la administración de los trombolíticos el riesgo de sangrado, y hay unas contraindicaciones absolutas para la administración del trombolítico, como ser antecedentes de ACV hemorrágico, antecedentes de ACV de cualquier tipo en los últimos 6 meses, si el paciente con infarto presenta cáncer activo o hemorragia digestiva en el último mes, traumatismo mayor, ¿sí?, sospecha de disección de aorta, coagulopatía importante o punciones no compresibles en las últimas 24 horas, ¿sí? Todo esto hay que tener en cuenta para indicar, antes de indicar el uso del trombolítico. En el caso de que se presente alguna de estas, contraindica su uso y el paciente tendrá que ser derivado a un centro con hemodinamia independientemente de la demora. El gran temor de los médicos, sí, que se encuentran en centros alejados para la administración del trombolítico, es la complicación que pueda tener el paciente, sobre todo con los sangrados. Y bueno, en líneas generales, la evidencia muestra que con respecto al sangrado mayor hay un leve aumento a predominio del grupo que se tromboliza, ¿sí? Y con respecto al sangrado menor, no hay diferencia significativa, ¿sí? Sangrado mayor, el sangrado que puede comprometer al paciente, la vida del paciente, como ser el ACV hemorrágico, ¿sí? No es baja la diferencia, digamos, y que poniendo en la balanza el beneficio que tiene realizar el trombolítico, se inclina ampliamente en beneficio de administrar la droga, ¿sí? ¿Y qué grupo es el más vulnerable y que tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar el trombolítico? El hipertenso severo, ¿sí?, que no cede, uno quiere controlar esa presión y no cede, ese es más propenso y más vulnerable a estas complicaciones. El bajo peso, la edad avanzada y el uso de los fibrinos específicos por sobre la streptokinasa, ¿sí? Esto generalmente se debe a que los fibrinos específicos, posterior a su administración, deben continuar anticoagulados con heparina por lo menos por 72 horas, ¿sí?, posterior a su administración. Y esa asociación es la que aumenta el riesgo. Aquí les traigo a mención el análisis de un registro nacional, que es el ARGENYAM, ¿sí? Este artículo salió hace poco, el mes pasado, ¿sí?, publicado en la Revista Argentina de Cardiología, donde, bueno, él intenta mostrar nuestra realidad, ¿sí? Se analizaron 4.788 pacientes y un dato importante que muestra es que más del 88% recibió como terapia de reperfusión angioplastia
un 8% trombolítico y solo un 2,9% la estrategia fármaco-invasiva. La estrategia fármaco-invasiva que, como les mostré en el estudio STREAM, acorta mucho el tiempo total isquémico y tiene buen pronóstico, buena evolución, similar a la angioplastia primaria. A pesar de haber mucha evidencia de que es una opción ante nuestra realidad, tiene bajo uso esta estrategia, ¿sí? También les muestro, aquí claramente en el análisis, aquí compararon los grupos de los pacientes que recibieron trombolíticos y luego se programó un cateterismo dentro de las 24 horas, con los pacientes trombolizados solamente y los pacientes angioplastiados, donde podemos observar el tiempo total isquémico, ¿sí? Un acortamiento significativo en el grupo fármaco invasivo, mire, 191 minutos, ¿sí? Con respecto a la angioplastia de 280 minutos. Y este registro también nos muestra, por ejemplo, en cuanto a mortalidad, que no hubo diferencia significativa en cuanto a mortalidad, tanto en los pacientes trombolizados como en los pacientes angioplastiados. Con respecto al sangrado mayor, tampoco mostró diferencia significativa en estos grupos. Sí se muestra una diferencia significativa en el sangrado total, pero a expensas del sangrado menor, ¿sí? Que no es clínicamente relevante, digamos, en la complicación del paciente. Entonces, está claro y hay mucha evidencia de que el trombolítico es una opción para nuestra realidad, sobre todo en los centros alejados, y como muestran los registros nacionales, también es segura, ¿sí? Entonces, pero tiene un bajo uso la estrategia fármaco-invasiva, y eso es porque hay problemas para implementar su administración, ¿sí? Entonces, nosotros venimos trabajando desde el año pasado para tratar de poder resolver esos problemas de implementación para la administración de la droga, ¿sí? Desde el año pasado que comenzamos a seleccionar centros del interior, por lo general son centros de segundo nivel, que tienen que estar equipados, tienen que tener shock room con guardia de emergencia a las 24 horas, un médico enfermero, estar bien equipados, ¿sí? Se gestionó los equipos, cardiodefibrilador, electrocardiógrafo, multiparamétrico, o sea, el equipamiento necesario para la atención de estos pacientes, y también se armó una red de telemedicina, seleccionando 11 centros asistenciales y que tengan su medicación, ¿sí? El año pasado se conformó esta red de telemedicina y empezamos a trabajar para familiarizarnos con la videoconferencia, ¿sí? Entre el médico que lo asiste al paciente y el cardiólogo del 107. De esta forma, comenzamos a trabajar con esta red de telemedicina, siempre haciendo los diagnósticos rápidos y derivando a los pacientes, ¿sí? Pero como todos vimos que en los centros del interior, esas derivaciones siempre llegan tarde para el tratamiento de angioplastia. Entonces, la idea, este año, ya teniendo esa herramienta de telemedicina, familiarizándonos con esto, comenzar a disponer de trombolíticos en estos centros que disponen de videoconferencia, ¿sí? Y recategorizarlo en categoría 2A para el tratamiento con trombolítico previa a la derivación. Vamos a empezar de estos 11 nodos, elegimos 6, ¿sí? Para comenzar esta nueva estrategia, ¿sí? Que estos son el Hospital de Trancas, el Hospital de Burruyacú, el Hospital de Tafí del Valle, el Hospital de Leales, el Hospital de Alberdi y el Hospital de Simoca. Todos estos centros van a empezar a disponer de trombolítico, ¿sí? Y que en líneas generales vamos a seguir trabajando igual, enviando transmitiendo la foto del electro vía celular al cardiólogo del 107, ¿sí? Una vez confirmado
el diagnóstico, ¿sí? El protocolo es que una vez confirmado el diagnóstico de infarto, lo que se debe hacer es ponernos en videoconferencia, ¿sí? Con el cardiólogo del 107, y el cardiólogo del 107 es el que le va a decir si está indicado la administración, y es el que lo va a guiar mediante videoconferencia desde el inicio hasta el final de la administración del trombolítico, ¿sí? Independientemente de que abra o no la arteria, todos los pacientes posterior a la administración de la estreptoquinasa serán derivados a un centro con hemodinamia. Este sería el protocolo para los centros del interior para la administración del trombolítico, ¿sí? Nuestra estrategia en líneas generales es que la administración sea guiada por el especialista a través de la videoconferencia. De esa forma intentamos resolver todos esos problemas de implementación. Como conclusión, el tiempo es músculo y determina la conducta, ¿sí? La conducta terapéutica. Debemos realizar el diagnóstico rápido dentro de los primeros 10 minutos de atención. Es decir, que un paciente que ingresa a la guardia por dolor de pecho, un paciente adulto, nosotros el triaje lo tenemos que hacer con el electrocardiograma, ¿sí? Ver si se trata de un infarto con supradesnivel para priorizar su atención. En el caso de que se trate de infarto con supradesnivel, realizar la carga de aspirina rápidamente, y si está recomendado el trombolítico, realizarlo también rápidamente. El trombolítico debe estar en goteo ya dentro de los 30 primeros minutos del contacto médico. En el caso, en centros sin hemodinamia, que estén cercanos a un centro con hemodinamia, y que haya disponibilidad de angioplastia dentro de los 120 minutos, la recomendación es derivarlo para angioplastia, ¿sí? Y en el caso de que el paciente ingrese directamente a un centro con hemodinamia, las recomendaciones es que ese paciente debe estar angioplastiado dentro de los 60 minutos, ¿sí? Como pueden ver, los indicadores son los tiempos de demora. La trombolisis es beneficiosa en pacientes que no logran los tiempos adecuados de derivación para angioplastia primaria. Según los resultados de los registros nacionales, la estrategia fármaco-invasiva es segura y sin aumento del sangrado mayor. Existe poco uso de la estrategia fármaco-invasiva debido a distintos factores que impiden su implementación, como ser la inexperiencia, el temor del personal de guardia a complicaciones o la falta de disponibilidad de la droga, ¿sí? La videoconsulta con el especialista es nuestra estrategia local que intenta resolver todos estos problemas para su correcta indicación y administración en el primer lugar de atención. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al licenciado Alejandro Galinde. Alejandro. Sí, buenas tardes Eduardo, buenas tardes colegas. Desde ya muchas gracias a todos por haber estado acá pese a todas estas situaciones que tienen que ver con la tecnología. Pero bueno, vamos a llevar a cabo justamente esto que va a hablar del rol de enfermería que se va a desarrollar, digamos, en el momento de la administración del trombolítico. A continuación le voy a compartir mi diapositiva. A ver. Ahí estamos, perfecto. Voy a apagar la camarita para una cuestión de mejor conectividad. Muy bien. Yo la voy a ampliar a la imagen y ustedes me van a decir, por favor, si es que la ven cuando comienza a pasar. ¿Está pasando ahí, chicos? No, no pasa. Perfecto. Bueno, la compartimos en miniatura, no hay problema.
Bien, entonces, vamos a hablar del rol de la enfermería durante la reperfusión miocárdica con estreptoquinasa. Es importante acá el rol de enfermería, justamente porque como le venía diciendo, la mayoría de las instituciones en donde ya venimos haciendo las capacitaciones, enfermería se lleva un rol casi protagónico, porque enfermería tiene que justamente estar un paso adelante de la situación. Enfermería tiene que encargarse de verificar que todo esté a punto para comenzar con el tratamiento trombolítico. Los objetivos del rol de enfermería son verificar diariamente que los insumos para el desarrollo de la trombolisis estén completos. Chicos, no podemos estar en ese momento queriendo buscar en dónde estaban los perfus, queriendo ir a buscar en la heladera la estreptoquinasa cuando nos queda lejos del sector de la guardia. Entonces, enfermería, así como acondiciona su carro de paro y acondiciona su barrio, su shock room, debe tener al alcance de la mano los elementos que van a formar parte de un kit que le vamos a llamar para estreptoquinasa. Conseguir una administración segura de la STK, y por supuesto que sí, porque va a depender específicamente del acceso vascular que yo elija como enfermero, y por lo tanto ese acceso vascular tiene que ser perfectamente seguro. No puedo perder la vía, no la puedo infiltrar a la vía, y justamente me tiene que garantizar que su permeabilidad dé lugar a que la droga pase en el tiempo correcto. Identificar los signos de alteración hemodinámica que pudieran interrumpir el tratamiento, por supuesto que sí, porque en el desarrollo de este tema ustedes se van a dar cuenta que la estreptoquinasa es probable que produzca alguna sintomatología esperada. Y claro, yo tengo que estar atento como enfermero a detectar esos signos de alarma. ¿Para qué? Para que el médico especialista, en este caso el cardiólogo, que va a estar conectado con ustedes todo el tiempo, les vaya dando las indicaciones para ir disminuyendo el riesgo de interrupción. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que continuar el tratamiento y no interrumpirlo. Entonces, ¿cuál es la importancia en la administración segura? Bueno, justamente se trata de esto. Esta es la presentación que ustedes van a tener de la estreptoquinasa. Es un frasco que debe ser conservado a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Por lo tanto, yo como enfermero tengo que verificar que mi heladera esté en perfectas condiciones y que tenga esa temperatura para conservar la cadena de frío. Como el doctor les venía hablando, en esta estrategia el tiempo es miocardio. Cuanto más rápido comencemos a trabajar y podamos abrir esa arteria, lo que tenemos que ir valorando es el descenso del segmento ST, porque ustedes tienen que recordar, chicos, lo siguiente: cada vez que vean un segmento ST elevado, automáticamente imagínense un trombo que está ocluyendo la arteria. Entonces es inmediata su reperfusión. Si el tiempo pasa y no por distintas contingencias, porque no tengo la experiencia, porque no tengo una bomba, porque me parece que tal vez es más rápido mandarlo a una institución que cuente con hemodinamia, todo es tiempo. Y cuanto más tiempo transcurra sin que abramos esa arteria, lo que va a suceder es que en el electro se va a ver una onda Q que me dice que ya el paciente se infartó. Y es a donde nosotros no queríamos llegar, a tener células muertas. Acá en esta placa vamos a ver la estreptoquinasa y el plasminógeno. ¿Por qué les pongo esta imagen? Ustedes recuerden que si bien dentro de la cascada de coagulación también se produce un proceso de fibrinolisis fisiológico, ustedes tienen que recordar que vamos a ingresar con esta droga fibrinolítica en forma indirecta, que lo que va a hacer esta droga directamente es activarlo al plasminógeno, que es una proteína que está disuelta en los tejidos y fluidos orgánicos. ¿Para qué?
para que la plasmina, para que cuando se transforme en plasmina, sea esta la que se encargue de degradarlo a este coágulo. Entonces, ¿por qué les pongo acá el sistema venoso superficial del miembro inferior? Y justamente porque la mayor cantidad de plasminógeno se encuentra disuelto en el torrente venoso, el torrente sanguíneo venoso. Y resulta que nosotros vamos a colocar la venoclisis en venas periféricas. ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las primeras manifestaciones que podemos llegar a tener, porque ustedes imagínense la situación de la emergencia, el apuro, el paciente con dolor, con desasosiego, muchas veces está diaforético el paciente porque la intensidad del dolor es tan fuerte que él cree que se está por morir aproximadamente. Entonces, va a ser que yo coloque una vía y que no tenga ciertas precauciones, por lo que acá pretendemos es que el acceso vascular seguro evite de que se pueda producir un derrame o un sangrado pericatéter. ¿Por qué? Automáticamente, cuando el enfermero observa que hay un sangrado pericatéter, lo primero que quiere hacer en forma automática es sacar la boca y colocar otro. Pero ya una vez que la droga no va a dejar de sangrar. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es reforzar una gasa o un apósito, pero tratemos de evitar que se produzca un sangrado y continuamos pasando la medicación. Como el doctor les decía, existen distintos tipos de fibrinolíticos. Nosotros vamos a utilizar la estreptoquinasa porque esta estreptoquinasa trabaja, o mejor dicho, estimula la fibrólisis allá en donde exista plasminógeno. Valga la redundancia, esta estreptoquinasa tiene una acción prácticamente a nivel sistemático, a nivel de sistema. Entonces, ¿qué significa? Que este es el mejor momento dentro de la anamnesis para preguntarle al paciente si tiene antecedentes de sangrado. Antecedentes como una cirugía hecha hace 3 semanas aproximadamente, si tiene antecedentes de ACV hemorrágico, si tiene antecedentes de de encías que estén sangrando, o por qué no de gastritis erosiva. Si bien todo esto que yo les estoy diciendo, como decía el doctor, forman parte de factores que pueden ser relativos, pero de todas maneras ustedes lo van a presentar al paciente con esos antecedentes siempre al cardiólogo que está en línea. Por eso desde ya venimos diciendo, no están solos chicos a la hora de hacer esta administración. Ustedes cuentan con el respaldo en forma continua del cardiólogo que está en línea y será él quien determine si tiene o no factores de riesgo para que sea trasladado directamente y no se realice la trombolisis. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente volvemos a hacer énfasis con el doctor. Muchas veces la inexperiencia nos hace dudar a la hora de la administración de trombolítico y estamos perdiendo todavía más tiempo. ¿Cómo vamos a preparar la estreptoquinasa? La estreptoquinasa se prepara un frasco que contiene una dosis de 1.500.000 unidades internacionales y la vamos a diluir en 100 mililitros, ya sea de dextrosa o de solución fisiológica. La idea es que pase lo más pronto posible. Nosotros queremos que la droga pase en 30 minutos, pero claro, le damos un rango hasta 60 por la simple razón de que pueden existir algunas manifestaciones clínicas intratratamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es regular la infusión para poder llegar a administrarla en 1 hora, que no está mal, pero por supuesto que cuanto en menor tiempo pasemos la droga, es mucho más efectivo el tratamiento. Esta es una medicación que tiene que ser pasada por bomba de infusión, pero muchas veces nos podemos encontrar con una realidad de que no sabemos manejar la bomba o de que no podemos adaptarla a la bomba o simplemente no la sabemos programar. Justamente con el doctor se está empezando a armar un programa de capacitación continua a todo el personal de enfermería de guardia para que todos tengan la posibilidad de mejorar la calidad de los accesos vasculares y del manejo oportuno de todos los elementos que se necesitan para esta situación. De no contar con una bomba,
podemos utilizar lo que se llama un regulador de flujo. Este es un dispositivo que en el tiempo de pandemia, en muchas de nuestras terapias intensivas, se lo usaba y tenía un buen resultado. Este es un dispositivo que permite girarlo y me va dando los mililitros que yo necesito infundir. Si ya estamos en una situación extrema en donde no cuento con estos dispositivos, bueno, tendré que prepararlo en un sachet con un perfum macro. ¿Y por qué les digo macro? Porque si yo sé que voy a pasar 100 mililitros en una hora, me va a permitir regular el goteo, un goteo que yo lo puedo ver y que yo lo puedo medir, un goteo a 35 gotas por minuto. Yo lo puedo ir regulando y se me hace más fácil así. ¿Por qué? Porque a la hora de la manifestación de los signos y los síntomas, yo solamente tengo que mermar el goteo, pero siempre voy a estar pendiente de cuánto está cayendo de esa infusión. Acá tenemos una situación real, este es un escenario en una institución en donde se lo está preparando al paciente justamente antes de que comience la trombolisis. Por eso es que le decía, enfermería tiene que estar atenta. En el momento en el que el médico de guardia diga, hay cambio en el electro, ¿por qué? Porque ya le sacó la foto al electro, ya lo mandó con la consulta médica al 107 y desde allá le dan la orden para que comencemos con la estreptoquinasa, hasta eso ya tiene que estar el paciente conectado. Por lo tanto, el televisor que ustedes tienen con la cámara en el servicio no debe apagarse nunca, porque inmediatamente ver el cambio en el electro hacen la videollamada. Mientras tanto, los enfermeros ya han preparado el escenario. ¿Y qué necesito? Un electrocardiograma con 12 derivaciones que va a estar permanentemente conectado al paciente, un monitor multiparamétrico que este monitor está conectado en línea a la teleconsulta, de tal manera que el cardiólogo está observando todos los parámetros vitales, no por la cámara, sino que el monitor conectado en línea permite que él tenga toda la tendencia de los parámetros que va manifestando el paciente. Debo disponer justamente de doble acceso vascular para la administración de la droga. Por un acceso paso solamente estreptoquinasa y por el otro acceso lo voy a utilizar en el caso de que el paciente venga hipertenso para la nitroglicerina o solamente para la administración de soluciones parenterales. Mi carro de paro no me puede faltar, tiene que estar acondicionado, preparado y al alcance del paciente con el cardiodefibrilador y todas las drogas, por supuesto, cardiovasculares, más todos los elementos para asegurarla a la vía aérea. Es importante que este paciente tenga justamente oxígeno. Yo le puedo poner una canulita o le puedo poner una máscara, no porque esté desaturando o no porque esté en un contexto de insuficiencia respiratoria, simplemente el apoyo de oxígeno es importante porque eso también va a disminuir el dolor del paciente. Acá lo que nosotros venimos observando en todos estos centros de referencia, en estos 6 nodos que ya hemos visitado, es que la colaboración de enfermería en el programa hace que el enfermero vea la situación del escenario diferente. La mayoría de los centros que visitamos tienen camillas y yo les estoy diciendo como enfermería que necesitamos una cama. ¿Cuál es la diferencia? Yo necesito elevar la cabecera de mi paciente mínimamente 30 grados. ¿Por qué? Porque la droga puede dar náuseas y vómitos. Entonces, si yo lo tengo a mi paciente sin elevar la cabecera, tengo riesgo de que produzca una broncoaspiración. Por eso es importante la cama del paciente. A la misma vez, como va a tener los dos brazos canalizados, una camilla que es angosta, es difícil para que el paciente pueda permanecer tranquilo durante todo el procedimiento. Entonces, ¿qué necesito dentro de mi protocolo para la primera etapa? Lo primero que tengo que hacer es conectarlo al paciente al multiparamétrico. Previamente ya había realizado la videollamada, es decir, ya lo tengo al cardiólogo en línea y solamente estoy esperando que me dé el ok para encender la bomba con estreptoquinasa. Mientras se realizaba la videollamada, mientras todo se venía acomodando, ya al paciente le tenemos que dar
la carga de aspirinetas, 300 miligramos de carga. Vamos a hacer el doble acceso vascular y, como les decía, la conexión con un electro con 12 derivaciones. Yo lo que les recomendaba a la mayoría de los centros es que todos tienen un electrocardiógrafo chiquito. Pero ¿qué es lo que pasa? Como yo voy a trabajar con una seriada de electros, es mejor si al alcance de ustedes está ese otro electro que es un poquito más viejo, digamos, en tecnología, porque tiene un rollo de papel mucho más grande. Entonces eso me va a permitir asegurarme de que el papel no se me va a acabar durante la realización de los electrocardiogramas. Porque a ver, chicos, como experiencia les digo, no hay peor cosa que se me acabe el papel. Y ahí comenzamos con las corridas. Otra de las cosas que se recomienda antes de comenzar la administración de la streptokinasa es realizar una premedicación. Ranitidina, Reliberan y también difenidramina. ¿Por qué? Porque como la droga está hecha en base a cepas de estreptococo, yo no sé si mi paciente es sensible o pueda desarrollarme un mínimo síntoma de shock anafiláctico. Entonces, directamente vamos a pasar esta premedicación como para disminuir esos riesgos. Resulta que a la hora de acondicionarlo al paciente, es importante lo siguiente: él va a estar 30 minutos a 60 minutos esperando que pase la infusión, pero claro, dentro de las manifestaciones que produce la medicación, como una hipotensión. ¿Por qué? Porque esta medicación libera una sustancia química llamada quinina, que la quinina es la que me lleva a que el paciente me haga una hipotensión. Por lo tanto, puede ir acompañado de alguna respuesta vagal, por lo tanto también me puede hacer una relajación de esfínter. Entonces, en este momento el paciente, con tanto desasosiego, con tanto movimiento, y encima que nosotros le pedimos que se quede quieto para poder hacer el electro, se va a comenzar a desesperar y va a querer hacer todo junto, va a querer orinar, va a querer defecar, va a querer vomitar. Entonces, nos aseguremos y dejemos colocada la chata dentro del paciente, o en su defecto le podemos poner pañales, porque la idea es que si yo le ofrezco un papagayo, él no tiene la posibilidad de poder manipularlo, porque tiene que tener los dos brazos lo más inmóvil posible. Dentro del acondicionamiento también del paciente, de esto nunca se olviden. Un recipiente con bolsa roja o un recipientito que lo puedan ubicar cerca de la cabecera. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si el paciente llegase a tener vómitos, es importante que tenga dónde recibirlo, ¿sí? Entonces, por eso, con el doctor venimos viendo que es imperiosa la necesidad de tener 2 enfermeros en la guardia, más el médico, para poder ir trabajando en equipo y evitar todos estos inconvenientes que terminan generando, digamos, alguna demora o algún entorpecimiento dentro del desarrollo. Les recuerdo, nunca colocar sonda vesical o sonda nasogástrica, porque si yo lesiono la uretra o lesiono las fosas nasales, voy a tener un sangrado importante. No es que le estemos metiendo miedo con respecto al sangrado, sino que tenemos que disminuir los riesgos, porque cuando ustedes lo lleguen a ver al sangrado se van a asustar, y ese es el momento en donde van a dudar el tratamiento. Y nosotros les venimos ofreciendo un tratamiento seguro, y como les vuelvo a repetir, no están solos, está el cardiólogo del otro lado viendo qué están haciendo ustedes y les está sugiriendo todo el tiempo de qué manera lo van a ir llevando al paciente. Y ya en la etapa 2, una vez que todo lo que vimos hace rato era solamente acondicionamiento del paciente y preparación del mismo para empezar al inicio. Por eso dense cuenta todo el trabajo que tiene la enfermería, y tiene que dejar todo puesto a punto. ¿Para qué? Para solamente encender la bomba y que comience la infusión. Entonces preparamos la infusión de la estreptoquinasa, la colocamos en la bomba, controlamos los parámetros vitales cada 10 minutos. Entonces, en esos 10 minutos, todo el tiempo, el cardiólogo del 107 lo va a estar monitorizando. Acá está importante que ustedes recuerden que vamos a hacer una seriada de electros.
Entonces, ¿qué significa? Voy a hacer un electro al inicio del tratamiento. Voy a hacer otro electro a los 15 minutos justamente de la administración de la droga y siempre le voy a ir preguntando al paciente la intensidad del dolor. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Porque eso es lo que me va a decir a mí que se está abriendo la arteria. ¿Y por qué es importante que enfermería se comprometa, digamos, con la lectura del electrocardiograma? Porque es el enfermero el que realiza el electro y es el enfermero el que está atento y le va diciendo, doctor, mire, está bajando el ST, está perfecto, estamos abriendo la arteria. Eso es importante, el trabajo en equipo y el diálogo de las personas que están llevando a cabo el procedimiento. Hacemos otro electro a los 30 y hacemos un electro al fin de la infusión. ¿Por qué les pongo al fin? Porque yo no sé si lo voy a terminar a los 30, a los 45 o a los 60 minutos. Y es importante que ustedes pongan la hora de inicio y la hora en la que finaliza. ¿Para qué? Porque todos estos datos, todos estos electros, ustedes los adjuntan y lo mandan con el paciente y acaban teniendo la evidencia justamente para que tanto el médico intervencionista como el cardiólogo que está en la videoconsulta puedan ir midiendo la progresión de la onda R que les va diciendo específicamente cómo está esa masa de músculo. Entonces, durante la infusión, ¿qué vamos a valorar? Como les decía, un enfermero atento al electrocardiograma. Vamos observando cómo va bajando el ST. Con respecto a la intensidad del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Si entró con 10 y a los 15 minutos ya le duele 6, para mí es muy satisfactorio porque me está diciendo que se está abriendo la arteria. Y esto es fundamental. Verifiquemos la permeabilidad del acceso vascular. Chicos, ¿cuál es una de las primeras cosas que hace enfermería? Una vez que vamos a ligar el brazo para colocar la vía, encontramos los mejores accesos vasculares en los pliegues o en el dorso de la mano. Y desde ya les voy diciendo, esos lugares no son viables. ¿Por qué? Porque el paciente, en un caso de hipotensión o de desasosiego, comienza a mover los brazos, se quiere ir, se quiere levantar y es muy probable que terminemos perdiendo esa vía. Entonces nos vamos a asegurar en el antebrazo o en el brazo del paciente, pero es importante que no la pongamos en lugares que tengan demasiada movilidad. Acá yo les pongo en colores justamente los posibles efectos adversos que me va a dar la estreptoquinasa. ¿Por qué les pongo en colores? Porque es lo que ustedes van a ir observando en el paciente o lo que él les va a ir relatando durante la estreptoquinasa. De todas maneras, estos signos y síntomas ya están siendo monitorizados. Entonces acá es muy importante la estrategia, digamos, en cuanto a una conducta terapéutica que el enfermero le permita ir mirando al paciente todo el tiempo. Miro paciente y miro monitor. Y el paciente me va a ir relatando en amarillo que tiene náusea, que tiene ganas de vomitar o tal vez tenga el vómito y tenga alguna ligera cefalea. Entonces eso me va poniendo en la alerta para ir observando cómo esto, digamos, se condice con el parámetro vital. Tal vez está haciendo una hipertensión. Entonces, es para que ustedes estén atentos de que si llegase a ser una hipertensión, y ya saben que el cardiólogo les va a pedir una nitroglicerina en cualquier momento, entonces tienen que prever la situación de tenerla al alcance. En verde les pongo, el paciente puede mostrar desasosiego, desorientación, diaforesis. Entonces, eso me está diciendo que en breve se viene la hipotensión. O miro el monitor para verificar si la hipotensión ya está instalada. De todas maneras, yo les pongo estos colores, no para que vayan viendo que es un criterio de complejidad o de gravedad, sino cómo se va manteniendo, digamos, la perfusión. ¿Y qué significa esto? Que el paciente me haga una bradicardia, una hipotensión arterial, una arritmia, un dolor. Significa que si el dolor continúa y que el electro no ha cambiado, no ha ido disminuyendo el ST, me puede estar alertando de que la droga no está haciendo el efecto que yo deseo. Entonces es oportuno justamente tener en cuenta que
Si el paciente no manifiesta estas sintomatologías, es porque la droga está haciendo el efecto que yo deseaba. Es para eso, es para que ustedes estén alerta a estas posibles alteraciones. Y sobre todo si llegamos a tener vómito con sangre, es muy importante automáticamente avisarle en línea para que él diga qué hacemos. Disminuimos la dosis de la STK o en tal caso se tendría que llegar a suspenderla si es que toda esta sintomatología que está en rojo se va acercando a un shock cardiogénico, por ejemplo. Pero yo les tengo que decir esto para que ustedes estén atentos y siempre conectados con el médico cardiólogo que les va dando todas las pautas. Entonces, debemos estar atentos al multiparamétrico, a la intensidad del dolor y, como les decía, a los cambios del electro. Ahora, ¿cómo lo presentamos al electro? Justamente, a mi electro yo lo tengo que rotular con el nombre, el apellido, la hora de inicio de la droga. Y recordar que a este vamos a hacer un electro, vamos a poner un cartel que diga inicio, 15 minutos, 30 y fin de STK. Y la presentación va a ser de tal manera que yo los tenga que pegar en un papel cada 3 derivaciones, porque de esa manera permite hacer una observación mucho más delicada, si se quiere, de toda la progresión de la onda R e incluso el descenso de LST. Este electro que ustedes están viendo acá es de un pacientito que llegó a la institución que si esta situación hubiese pasado en los centros alejados estaría candidato para trombolisis, pero llegó a la guardia y en el Hospital Padilla ingresó inmediatamente para angioplastia. Entonces esa es la idea, la actuación rápida y oportuna. Hay algo que yo les voy a dejar para todos los enfermeros que están trabajando en la guardia, que es una planillita de enfermería para la trombolisis. ¿Por qué les voy a dejar esto? Para que ustedes vayan ganando experiencias. Es decir, justo en la guardia del miércoles estaban 2 personas de guardia. Entonces, ese día tuvieron o han pasado por la necesidad de hacer la trombolisis y yo quiero que les quede reflejada en la planilla cómo ha sido esa administración para que ustedes vayan creando una casuística, un antecedente y entre ustedes puedan organizarse mejor y ver de qué manera podría mejorar y cuál más rápido podría actuar. Entonces, en esta planilla, que ustedes tienen que, esta planilla, dejarla en el kit de trombolisis que ya les voy a mostrar, junto con una planilla de checklist, para que puedan usarla en el momento que se realiza el procedimiento. Va el nombre del paciente, la edad, y esto es importante, la cara del corazón a reperfundir. Chicos, esto les puede servir como una base de datos si algún día ustedes quieren hacer una investigación. Entonces van a dar cuenta cuáles son los signos y los síntomas que se produce según la cara del corazón que se está infartando. Entonces esto los va a ir haciendo más prácticos y van a ir ganando cierta habilidad a la hora de que se presenten casos parecidos. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Todos los parámetros vitales, incluidos la glucemia, al inicio del STK, a los 15, a los 30 y al final. Y todo esto lo van registrando en esta planilla. Esta planilla queda para el servicio, queda para ustedes como un antecedente de que ya hicieron el tratamiento. Lo mismo hacemos justamente en este cuadrito donde tenemos valoración de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes estén preparados. Si coincide que a los 15 minutos la mayoría de los pacientes hacen náusea o hace vómito, entonces yo ya sé que no puedo comenzar el tratamiento si no hice mi medicación previa. Vamos a ir valorando la medida del ST, como así también la intensidad del dolor. Entonces son planillas prácticas para que ustedes puedan medirse justamente de qué manera lo están haciendo y qué más pueden mejorar. Bueno, una vez que ha pasado ya la medicación, como les vengo diciendo a la mayoría de los chicos, es cuando el equipo terapéutico comienza a respirar, ¿no? Porque veníamos justamente bajo una situación de tensión, de qué irá a pasar, cómo se irá a comportar, están siempre atentos. Acá hay algo que lo vengo reflejando en todas las charlas. A todos los enfermeros se nos ha enseñado de que siempre hay que avisarle al paciente justamente el tratamiento que se le va a realizar.
Entonces, en este caso, les pedimos que traten de ser lo más sutiles posible en cómo le van a explicar al paciente. Mientras tanto, tienen que hacer o conseguir que el paciente colabore. Entonces, pueden utilizar palabras simples o adecuadas, como mire, usted tiene un problemita en el corazón, estamos por hacer todo lo posible para abrir esa arteria, necesito que usted esté conectado conmigo, me presento con mi nombre y apellido, yo soy Alejandro, yo voy a estar a la par tuya, avísame si te duele algo, avísame qué sentís, porque es de esta manera el paciente va a tener a alguien como referente. ¿Y saben por qué les digo esto? Por la simple razón de que se escuchan muchas cosas a la vuelta. Está el monitor justamente de la videollamada. Chicos, el micrófono, por favor. Está el, está el, ¿Nadie le puede apagar el micrófono? Como les decía, es importante justamente acá hablar en código o tener un cierto diálogo. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar conectado al médico justamente de la videoconsulta que va a estar dando indicaciones. Lo tenemos al médico de guardia que está atento a todos los movimientos y lo tenemos los enfermeros que están haciendo la valoración junto con los electros. Entonces, esto le va a crear al paciente cierto temor acerca de que él va a pensar que está cada vez más grave. Entonces, si todos aprendemos a hablar en un lenguaje de códigos, o nos miramos o nos hacemos señas, es más fácil justamente para qué, para que el paciente pueda tolerar el tratamiento y estar mucho más tranquilo. Antes de derivarlo, lo que tenemos que hacer es prepararlo al paciente como está, cubrirlo con ropa de cama, retiramos justamente los cables paciente, el electro, pero nunca sacamos las venoclisis. Las vamos a mandar colocadas y cerradas. Ustedes recuerden que la vida media de la droga dura entre 2 y 3 horas. Entonces, si yo intento sacarla a la vía, lo más probable es que después tengamos un sangrado. Vamos a permanecer con el paciente con cánula nasal o mascarita porque él va a necesitar oxígeno durante el traslado a la institución hospitalaria. Mantenerlo abrigado al paciente y continuar con el monitoreo ya en la ambulancia del ritmo cardíaco. Entonces, no es que ya ha terminado todo en la sala de guardia. La vigilancia y el control continúa en la ambulancia valorando el ritmo cardíaco, intensidad y parámetros vitales hasta que llega a la institución. Como les decía, yo les voy a dejar justamente, después voy a poner en contacto con todos los jefes de las guardias, esta planilla que es un checklist en donde, ¿qué significa? Tendría que dejar a un enfermero encargado en la guardia que verifique tener todos estos elementos para que a la hora de que ocurra el procedimiento no tenga que estar buscando justamente los elementos. Entonces, tengo que tener la heladera, el multiparamétrico, el electrocardiógrafo, la premedicación, las bombas de infusión, por supuesto, la cama del paciente, portazuero, orinal y recipiente para que el paciente pueda vomitar en el caso que sea necesario, carro de paro con las drogas, el desfibrilador, el aspirador de secreciones. Tengo que tener catéteres venosos varios, perfu número 1 y perfu bomba, carga de aspirinetas, papel para electro, papel nuevo para electro, cánula o máscara de oxígeno, electrodos y por supuesto siempre verificar la señal de la videollamada. Por eso es que acá le venimos reiterando con el doctor, no apaguen el televisor, déjenlo siempre encendido porque justamente si se apaga se desconfigura de la red. Lo que nosotros con el doc veníamos observando es que sería muy bueno permitir que en todas las guardias se arme lo que sería un kit o un voucher de trombolisis. Es una caja en donde ustedes van a tener todos los elementos necesarios en su interior. Gasas, tela adhesiva, perfus, catéteres, la premedicación ya tiene que estar acá, la carga de aspirina, la carga de clopidogrel si es que fuese necesaria,
solución fisiológica, dextrosa, un papel de electro nuevo, ¿sí? Electrodos y la planilla de enfermería junto con la del checklist. Esto es importante que cuando activen la alarma de que hay que trombolizar, ustedes solamente buscan esa caja y comienzan a preparar toda la unidad. Bueno, desde enfermería, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión es la siguiente. El tiempo es miocardio que podemos salvar con el tratamiento precoz y oportuno. Entonces, lo que queremos hacer con todo este programa es permitir una rápida reperfusión de las arterias obstruidas justamente para disminuir la masa de células que van a estar después disfuncionantes en el caso de que se haya establecido justamente este infartito. Bueno, espero que les haya sido útil y vamos a estar siempre a disposición de lo que ustedes necesiten con el doctor y lo que quieran con respecto a enfermería, desde ya muy agradecido y a su disposición. Muchas gracias. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna preguntita? Gracias, Alejandro. Importante y muy importante, como pueden ver todos, el rol del enfermero para la administración del trombolítico, ¿sí? Así que, bueno, es la propuesta, intentar que todos trabajemos en forma coordinada, ¿sí? Para trabajar rápido, como automatizar el trabajo, ¿sí? Que en el momento que el cardiólogo indique el protocolo de trombolisis, que no nos estemos mirando entre el médico que asiste, el cardiólogo, el enfermero, sino que automáticamente el enfermero ya sepa dónde están los elementos, que ya sepa cómo se acondiciona el paciente, ¿sí? Y todo automático para poder realizarlo lo más rápido posible. No sé si Doctor, con alguien... respecto a la carga de aspirina, ¿cuánto sería Sí. la dosis? La dosis que nosotros estamos haciendo es de 300 miligramos, 3 aspirinetas, ¿sí? Bien, y de clopidogrel sería los 75 miligramos un comprimido. De clopidogrel, en el caso de que sea un centro alejado, que tenga disponibilidad de trombolítico y que esté indicada la trombolisis, serían 300 miligramos, ¿sí? 300 de clopidogrel, 300 de aspirina y el trombolítico. En el caso, Muy bien, muchas gracias. y en el caso de que sea la recomendación derivar a un centro con hemodinamia para angioplastia primaria, se hace carga de 600 miligramos de clopidogrel y también bolo de heparina. O sea que depende. El bolo de heparina sería 1 centímetro, equivale a 5.000 unidades. Claro, se hace 10.000 unidades de heparina, carga de clopidogrel y de aspirina. Y se lo deriva para angioplastia. Bien, bien. ¿La heparina directamente en bolo o se lo ponen en dextrosa y en No, o sea, 500? es en bolo endovenoso. Ah, perfecto. Gracias. Sí, y todo, bueno, lo importante es que la estrategia que tenemos es tan simple que ustedes al tener un cardiólogo a disposición para toda la red, ustedes solo deben hacer la consulta y consensuar con el cardiólogo la conducta. O sea, no hagan tratamiento sin antes consultar con el cardiólogo del 107. Muy bien, gracias. Buenas noches, doctor. Una consulta. Cuando ponía premedicación, ¿se refería a lo que pregunta la compañera, las cargas de aspirineta y de clopidogrel, o hay alguna otra medicación previa? Eso, sí, lo menciona el licenciado, es con respecto
aquí uno sabe que el trombolítico puede producir algunos sintomatología, entonces es medicación para disminuir los vómitos, ¿sí? Por ejemplo, una metoclopramida, ¿sí? Entonces, a eso se trata, ¿sí? De reacciones alérgicas. Ah, bien, bien, perfecto, muchas gracias. Lo importante es que no haya dudas de que en la realidad, ¿sí? Nuestra realidad es que la trombolisis es una opción cuando hay demoras para realizar una angioplastia. Que no quede dudas de que es una droga segura, ¿sí? Y que es una opción para los centros alejados, ¿sí? Así que nosotros vamos a intentar de contemplar todos los problemas que puedan existir en el medio para poder resolver esos problemas y poder implementar su administración. El tema de la conectividad puede ser una pregunta, porque hay los nodos que ya venimos trabajando con las videoconsultas, hay veces que tenemos problemas de conectividad. Entonces, el equipo del programa de emergencias cardiovasculares forma parte también los ingenieros, enfermeros, médicos, entonces los ingenieros están viendo ese punto para tratar de tener una conectividad segura, porque todo eso influye para poder administrar la medicación, ¿sí? Es importante la cadena de frío, la conectividad segura, que tengan los equipamientos necesarios, que estén capacitados, ¿sí? El cardiólogo que los coordine, que los guíe, o sea, todo una serie de requisitos que permitan su implementación. ¿Alguien que quieran preguntar algo? Vamos a empezar esta etapa con 6 hospitales del interior. Esos 6 hospitales ya tienen armada la red de telemedicina, ya vienen, están familiarizados con la videoconsulta, trabajando con el cardiólogo del 107, están equipados, tienen su guardia, su personal de guardia, y bueno, vamos a avanzar en estos 6 hospitales del interior con, para que dispongan del trombolítico. Bueno. Bueno, Alejandro, yo te quiero dar las gracias porque la verdad que muy buena la presentación, muy bueno todo lo que has presentado, el rol del enfermero, ¿sí? Así que bueno, Alejandro Galinde va a estar en contacto con un referente de enfermería de cada hospital, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar mucho en el tema de la capacitación con los enfermeros, ¿sí? Así que, Eduardo, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria también. Gracias a todos ustedes por haberse conectado y bueno, como les decía, siempre consulten, ¿sí? Para eso estamos nosotros, porque la idea es mejorar la calidad de atención y como así también ganar tiempo. Ustedes recuerden siempre que el tiempo es miocardio, así que cuanto más habilidad y destreza desarrollen, mucho más beneficioso será para el pacientito. No sé si está el doctor Lozada.
Nos acompaña gente de Corrientes también, escuchando esta charla, ¿sí? Le mandamos saludos. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado, ¿sí? Doctor, disculpe, antes de finalizar, quería recordarle a todos los asistentes que es importante que llenen el formulario de asistencia para que tengamos un registro de la asistencia. En caso de que haya muchas personas conectadas en un mismo dispositivo, es importante que hagan el registro por persona, ¿sí? Sobre todo lo que necesitamos serían los mails para poder enviar el material de la capacitación del día de hoy. Y por último, quisiera pedirles si pueden prender las cámaras para que yo saque una foto y se pueda subir a la página del Ministerio de la Capacitación del día de hoy. Listo, doctor, eso sería todo. Y bueno, darle las gracias y mil disculpas por los inconvenientes que a veces se ocasionan con esto de la tecnología. Está bien, esto pasa a veces, ¿sí? Gracias a todos por su presencia, ¿sí? Por su participación. Estamos en contacto. Gracias a ustedes, doctor y licenciado, por la charla. Gracias a todos.